Bueno, gracias por acompañarnos al otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y estamos considerando este tema acerca del tabernáculo. Y ya hemos visto acerca del santuario, un poco sobre las tablas y las cubiertas. Y vamos a adentrarnos en el lugar santo para considerar el primero de los muebles que vamos a estar estudiando aquí en este lugar santo. Y es la mesa. La mesa de los panes de la proposición. Habían 3 muebles allí: la mesa, el candelero y un altar de incienso. Y entonces vamos a empezar con esta mesa. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 25, comenzando desde el versículo 23. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino, los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Un versículo más en el capítulo 40. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora llegamos al lugar santo y nos encontramos con este mueble de la mesa. Estaba ubicado al lado norte en el lugar santo, y vamos a estar considerando algo sobre este mueble. Leímos allí en Éxodo capítulo 25, y es interesante notar que es precisamente aquí en el libro de Éxodo capítulo 25 donde por primera vez se nos menciona en las escrituras esta palabra mesa. Ahora uno puede imaginar que a lo largo de la historia que hasta ahora se ha desarrollado, por supuesto habría momentos en que podríamos encontrar implícitamente en el libro de Génesis, por ejemplo, una mesa. Como por ejemplo allí cuando José recibió a sus hermanos y ellos se gozaron juntos y estaban seguramente a una mesa, aunque no se menciona realmente la palabra mesa. Es aquí en Éxodo 25 cuando se menciona por primera vez la mesa. Y es interesante que el tema de la mesa va a ser desarrollado a lo largo de todas las escrituras, y es un tema muy interesante y muy bonito para poder estudiar. La mesa nos va a hacer pensar, o nos va a hablar acerca de la comunión, y vamos a ver algunas cosas en relación a esto. Y quiero hacer simplemente mención de un par de ocasiones en las que nosotros vamos a encontrar la mesa. Por ejemplo, uno va a ver en el Antiguo Testamento, se acordará de la historia en 2 de Samuel, capítulo 9, cuando Mefiboset fue recibido en el palacio del rey David, y él tuvo misericordia de él y su gracia, y le trajo desde Lodebar para que estuviera en Jerusalén, y allí iba a comer todos los días a la mesa del rey. Por supuesto, una hermosa figura de la gracia. Mefiboset siendo digno de muerte, pero habiendo sido traído desde Lodebar, un lugar sin pastos. Eso es lo que significa Lodebar, lugar donde no hay pastos, del desierto, del lugar donde no hay satisfacción, para venir a disfrutar de la comunión con el rey David, para estar sentado todos los días a su mesa. Qué privilegio, qué bendición para Mefiboset. Pero luego vamos al Nuevo Testamento, y uno puede pensar en otras ocasiones en las cuales está mencionada la mesa, y allí puede desarrollar más el tema en general. Pero vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos en Juan capítulo 11, o Juan capítulo 12 más bien. A Lázaro está sentado a la mesa con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Del poder del Señor Jesucristo, del privilegio que tenía Lázaro. En el capítulo 11 vamos a ver a Lázaro. Él ha muerto, enfermó y murió, pero el Señor Jesucristo lo resucitó, y ahora en el capítulo 12 para sentarlo allí a la mesa con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, cuando uno piensa en esta ilustración en Juan capítulo 11 y capítulo 12, nuestras mentes se dirigen a Efesios capítulo 2 en relación a nosotros, cuando el apóstol Pablo va a decir de los creyentes en el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Allí tenemos el capítulo 11. A Lázaro estando muerto, pero habiendo sido resucitado por el Señor Jesucristo. Y en cuanto a nosotros, estando muertos a los pecados, o mejor dicho, estando muertos en pecados, como dice Efesios 2 y 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿qué es lo que va a pasar después? Después en el capítulo 12 de Juan, vemos a Lázaro sentado a la mesa con el Señor Jesucristo. En Efesios 2 versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo privilegio, tremenda bendición que como creyentes tenemos de haber sido sacados de allí, de este lugar donde no hay satisfacción, del mundo del pecado, para darnos vida, para resucitarnos juntamente con Cristo y aún más para poder disfrutar de una relación con Dios, de una bendición, de un privilegio, aunque no somos dignos de esto, a la mesa, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay mucho más que uno puede desarrollar a lo largo de las Escrituras y las diferentes menciones que tiene la mesa, pero puede hacerlo en su estudio personal. Ahora en cuanto a la mesa que estamos viendo allí en el tabernáculo, vamos a ver dos cosas, simplemente las características de la mesa y vamos a ver la comunión a la mesa. Las características de la mesa y vamos a ver de las descripciones que se nos dan en Éxodo capítulo 25, varias lecciones a medida que vamos explicando estas características. Y luego vamos a ver algunas lecciones que aprendemos también en cuanto a la mesa, como figura de la comunión en relación a nosotros. Pero entonces se nos presenta la mesa y lo que dice las instrucciones de Éxodo 25, harás también una mesa, o harás asimismo una mesa de madera de acacia. La mesa es el mueble que viene después de la descripción del arca. Y allí en el arca es donde Dios le va a decir a Moisés, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¡Qué maravilla! Allí en el primer mueble que se nos describe que el Espíritu Santo nos describe en cuanto al tabernáculo, vemos a Dios comunicándose con nosotros. Allí me declararé a ti. Ahí está el arca. Y cuando llegamos a la mesa, ahora este es el lugar donde nosotros vamos a tener comunión con Dios. Entonces Dios comunicándose con nosotros y nosotros teniendo comunión con Dios. Qué bendición de la obra de Dios en nosotros. Pero harás una mesa. ¿Y qué se dice? De madera de acacia. No tocamos mucho acerca de este material cuando hablamos acerca del altar. Pero es importante volverlo a mencionar. Solo hicimos mención a esto y vamos a hablar un poco más de esto. La madera nos hace pensar en la humanidad de Cristo. Y es precisamente la madera de acacia. Era una madera que se conoce en el Medio Oriente como una madera incorruptible. Es una madera que no le penetran los insectos y no se corroe fácilmente o se deteriora fácilmente. Es una madera incorruptible. Y eso por supuesto nos hace pensar en la humanidad del Señor Jesucristo. Uno que era verdaderamente hombre. Uno que era perfectamente hombre, completamente hombre, pero aunque era humano, semejante a nosotros, hay algo que siempre la palabra de Dios nos va a hacer el énfasis cuando habla de la humanidad de Cristo, y es que Él era sin pecado. Pero en la madera vemos esa humanidad del Señor Jesucristo, uno que se cansó en el camino, a uno que tuvo sed, a uno que se durmió allí en la barca, que lo vemos caminando por las calles de Israel y de Jerusalén, lo vemos alzando la voz, lo vemos andando como un hombre, pero un hombre que era perfecto y sin pecado. La madera de acacia, una madera incorruptible, nos hace pensar en la humanidad del Señor Jesucristo, una humanidad, un hombre, verdaderamente hombre, pero sin pecado. Pero vamos a ver un poco sobre las dimensiones de esta mesa. Se nos dice que su longitud será de 2 codos. Vamos a ir medida por medida y vamos a ver algunas lecciones en cada una de ellas. Pero vamos a ver la longitud de esta mesa era de 2 codos. El número 2 está muy asociado a esta mesa. Y uno va a ver, por ejemplo, la mesa es el segundo mueble que se nos menciona
allí en Éxodo, ¿verdad? En las instrucciones que Dios da acerca del tabernáculo. Se menciona el arca primero y de segundo se menciona la mesa. Pero la mesa tenía de longitud 2 codos. Esta mesa tenía 2 cornisas. Vamos a verlo un poco más adelante acerca de esto. Esta mesa, los panes eran colocados en 2 hileras, pero cada pan tenía 2 décimas de flor de harina, o de efa de flor de harina. Y entonces el número 2 está muy asociado a la mesa. ¿Por qué? Porque el 2 nos habla acerca de la comunión. Y dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Cómo andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Y uno va a ver más adelante en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que es necesario el acuerdo, algo en común. Y es necesario por lo menos 2 para que pueda existir la comunión. De manera que el 2 nos habla de la comunión. Y allí lo vamos a ver ilustrado en estos 2, en las diferentes menciones que tenemos en la mesa en relación al número 2. Pero vamos a ver que también su anchura era de 1 codo. Y el codo nos hace pensar en la unidad. Y eso es bueno tomarlo en cuenta cuando pensamos en la comunión. Aunque son 2 personas, es necesario 2 para poder haber comunión. Esta unión que existe nos hace una unidad. Y la mesa que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, realmente somos un cuerpo. Pero además vamos a notar que en el lugar santo los muebles que están allí, cada uno de ellos tiene alguna relación con el número 1. El candelero era de 1 talento de peso. La mesa tenía 1 codo de anchura. El altar de incienso era de 1 codo de ancho por 1 codo de largo. De manera que el número 1 está asociado a cada uno de estos muebles. Y cuando uno piensa en el Señor Jesucristo, cuando uno piensa en la humanidad del Señor Jesucristo, uno puede pensar en la singularidad de Cristo. No había otro que fuese como Él. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó en tus labios. No había ninguno que pudiera compararse como el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro mismo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La singularidad, Él es único en su humanidad. Pero podemos notar la altura era de 1,5 codos, y ya cuando hacíamos referencia al altar, veíamos la asociación del altar con otros muebles del tabernáculo, y notábamos que una de las características era que la rejilla estaba a la mitad de la altura del altar. Es decir, esa rejilla, el lugar donde se colocaba la ofrenda, estaba a 1,5 codos de altura. Y vimos que el arca del pacto también allí dentro del lugar santísimo tenía 1,5 codos de altura. Y ahora la mesa tiene 1,5 codos de altura. De manera que cuando pensamos en la comunión que tenemos con Dios, que tenemos con el Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas están relacionadas. Vemos el altar, el lugar donde fue ofrecida la ofrenda. Vemos el propiciatorio, el lugar donde la sangre era aplicada y donde Dios apreciaba el valor de esta ofrenda que había sido ofrecida sobre el altar. Y vemos la comunión. La comunión que nosotros tenemos con Dios y la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar asociada a la apreciación y el valor que nosotros le hemos dado a la ofrenda realizado, o el sacrificio ofrecido por el Señor Jesucristo en el Calvario, y la apreciación de Dios por ello. Pero entonces algo acerca de las medidas. Ahora vamos a ver que estaba cubierta de oro, y el oro puro, cuando lo vemos aquí mencionado en el tabernáculo, nos va a hacer pensar en aquello que es divino, aquello que es directamente relacionado con Dios. Y en cuanto al Señor Jesucristo, por supuesto, nos hace pensar en la deidad del Señor Jesucristo, uno que era perfectamente y completamente hombre y al mismo tiempo completamente Dios. Eso no son 2 cosas que se pueden desligar una de la otra. No podemos decir que el Señor Jesucristo era a veces Dios y a veces hombre. No podemos decir que el Señor Jesucristo era solamente Dios en el cielo y cuando vino a este mundo dejó su deidad o dejó de ser Dios para hacerse un hombre. Nunca el Señor Jesucristo dejó de ser Dios, sino que más bien, siendo el Dios,
eterno, el Dios de los cielos, Él dejó sus glorias celestiales, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí en la tierra había uno que era completamente Dios y completamente hombre, y así a los cielos también subió uno que es completamente hombre y completamente Dios. De manera que allí vemos estas dos verdades, o esta verdad ilustrada en estos dos materiales que vamos a notar allí en la mesa. Nuevamente el número 2, ¿verdad? Dos materiales en los cuales estaba confeccionada esta mesa, la madera y el oro puro. Pero tenía sus barras y vamos a explicar un poco más acerca de otros detalles que se nos dan acerca de la mesa. Entonces tenía dos cornisas. Si se fija, vamos a ver que iba a estar cubierta de oro, versículo 24, y le harás una cornisa de oro alrededor. Esa era la primera cornisa, la interior, por decirle, que estaba del lado de adentro. Y luego vamos a ver en el versículo 25, le harás una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y a la moldura también le harás una cornisa de oro alrededor. Ahora, cuando uno piensa en una cornisa, no es otra cosa que una corona, por decirlo así. Un borde que estaba alrededor, y tiene esta idea de una corona, de algo de una realeza. Y uno piensa, este mueble tenía dos coronas, dos cornisas. Y esto me hace pensar en lo que se nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9 en cuanto al Señor Jesucristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y se fija, dos coronas, coronado de gloria y de honra. Y cuando el escritor a los Hebreos habla acerca de esta realeza del Señor Jesucristo, de esta dignidad del Señor Jesucristo, él está hablando en cuanto al Salmo número 8, donde se dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites. Y el Salmo 8 va a hablar de cómo Dios le había dado dominio y autoridad al hombre sobre la creación, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Y cuando el escritor a los Hebreos está hablando acerca del Señor Jesucristo, él está hablando de un hombre que, estando aquí en la tierra, coronado de gloria y de honra, aún en la tierra podemos ver a Cristo coronado de gloria y de honra. Quizás no pareciera verse de esta manera cuando uno lo ve humildemente caminando por las calles de Galilea o de Jerusalén. Pero así era el Señor Jesucristo, la autoridad conferida al hombre, y que el hombre Adán había fallado. Cristo estaba ejerciendo este dominio. Sobre las bestias del campo, uno piensa cuando fue tentado, las bestias estaban allí con él en el desierto. Pero uno puede pensar también en aquel pollino hijo de asna que nunca había sido montado, y que seguramente es un animal salvaje al tratar de montarlo, pero no así cuando el Señor Jesucristo se subió a él. Cuando él se montó sobre este pollino hijo de asna, era un asna manso, y se dejó cabalgar para el Señor Jesucristo entrar a Jerusalén allí en esa entrada triunfal. Pero no solamente esto, uno va a ver al Señor Jesucristo en su dominio sobre los peces del mar. Si se acuerda, cuando los discípulos estaban pescando y no podían pescar nada, el Señor Jesucristo dijo: echen la red a la derecha de la barca, y sacaron gran cantidad de peces. O cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que fuese al mar y echar el anzuelo, y el primer pez que saliera le iba a encontrar una moneda para pagar el impuesto en el templo. De manera que allí podemos ver el dominio del Señor Jesucristo sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, también sobre las aves del cielo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que el gallo que él iba a negarlo antes que el gallo cantara 2 veces. El Señor Jesucristo estaba en pleno dominio, y no solamente de los animales, pero en cualquier esfera de la creación, de la naturaleza, que el hombre no había sido capaz de dominar. El Señor Jesucristo lo vemos coronado, ejerciendo su dominio ante las tempestades del mar, entre los animales, ante todas las cosas de la creación. De manera que lo vemos a Él aquí en la tierra, mostrando su poder también en los milagros que hizo, coronado de gloria y de honra. Y por supuesto también lo vemos en el cielo, a la diestra de Dios. Pero vamos a pensar aquí ahora en esta moldura. Se dice que había una moldura de un palmo menor de anchura. Y cuando uno ve la palabra moldura, se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento para
o mejor dicho, del Antiguo Testamento, para hacer referencia a una fortaleza. El Salmo 18, estoy utilizando la otra versión que no es la Reina Valera 60, pero el Salmo 18, versículo 45, en la Nueva Biblia de las Américas dice: los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Esa palabra fortaleza es esa idea de moldura. Ahora, está hablando acerca de cómo los enemigos confían en su seguridad, en sus muros, en sus fortalezas. Aquel que es incrédulo confía en las cosas que ellos mismos han confeccionado. Pero Dios estaba haciendo una fortaleza, por decirlo así, para la mesa, una moldura para garantizarnos una seguridad y una satisfacción. Aquel que está habitando al abrigo del Altísimo, aquel que está disfrutando de una comunión íntima con Dios. Entonces allí estaba la mesa. Y vamos a ver algunas cosas en relación a estos utensilios que eran utilizados en la mesa. Solamente voy a hacer las menciones. Vamos a ver las diferentes cosas que se dicen aquí. Dice: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. Ahora solamente para ir rápido para no tomar más tiempo, pero los platos, por supuesto, los platos eran para los panes. Allí se mencionan las cucharas y las cubiertas. Las cubiertas no era más que un recipiente, más bien como una jarra donde había contenido, y era utilizado para la libación. Y uno lo va a ver en diferentes ofrendas donde se tenía que también ofrecer vino para la libación junto con el sacrificio. Entonces es interesante que estas cosas estaban sobre la mesa. Cuando uno lo lee más adelante, en el capítulo 36, uno va a darse cuenta, o más bien en el capítulo 37, uno va a darse cuenta que todas estas cosas estaban sobre la mesa. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa: sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de librar. De manera que eso es lo que está haciendo referencia en estos utensilios. Ahora fíjese, había pan en la mesa y esas jarras eran para contener vino. Y me hace pensar en que esto estaba asociado con el altar. Allí vemos otra relación entre la mesa y otros muebles del tabernáculo. Tenían incienso, lo asociaba al altar de incienso, y había estas jarras con el vino que estaba asociándolo al altar del sacrificio. Pero usted puede ver allí nuevamente otra ilustración. Había pan, había vino allí en esta mesa. Pero vamos a ver allí estas cucharas. No se dice exactamente a qué se refiere, pero allí están representadas también sobre la mesa. Pero todas estas cosas eran para hacer posible esta comunión con Dios. Ahora, quiero pensar en la comunión a la mesa. Y vamos a ver estas primeras dos menciones a la comunión en el Nuevo Testamento. Porque se nos menciona por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra comunión en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y ya citábamos esto en el estudio anterior, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, un aspecto de la comunión tiene que ver con nuestra comunión horizontal, nuestra comunión unos con otros creyentes. Y simplemente vamos a notar que, viendo el contexto de donde está mencionada esta primera vez la comunión en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que por el contexto, qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la comunión unos con otros está basada en la doctrina
de los apóstoles. No puede haber comunión si no hay una sujeción de parte de cada uno de nosotros a la doctrina. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, dice la palabra que estamos fundados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. De manera que la doctrina nos hace todos sujetos a la doctrina. La doctrina representa para nosotros o viene a ser para nosotros la base de nuestra comunión horizontal unos con otros. Y el partimiento del pan no viene a ser una expresión visible de esta comunión que nosotros estamos disfrutando, gozando en una asamblea local. Entonces el partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor. Allí vamos a ver el pan, la copa es una expresión de esta comunión que nosotros podemos disfrutar unos con otros. Pero no solamente es la comunión unos con otros, pero está también la comunión con el Hijo. Y la segunda mención de la palabra comunión en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9, donde nos dice que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y por supuesto, estas dos menciones a la comunión están íntimamente relacionadas una con la otra. Si tengo comunión con el Hijo, entonces esto me va a ayudar en la comunión que tengo con mis hermanos también. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces allí está el señorío de Cristo. Allí está la base de la doctrina de los apóstoles. Allí está la expresión de esta comunión, la mesa de más bien el partimiento del pan y esa reunión tan solemne y tan importante en una iglesia local como lo es la cena del Señor. Desde un principio Dios ha querido tener una comunión con el hombre. Adán y Eva, Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Y vamos a ver que el pecado, por supuesto, hizo que esta relación se rompiera e hiciera división entre nosotros y Dios. Pero nuevamente, a través de la obra de Cristo en la cruz, del sacrificio, nosotros podemos disfrutar de este enorme privilegio de poder gozar de comunión, de poder gozar con la comunión, como lo dice el apóstol Juan también, que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si ve lo triste que cuando uno llega al libro de Apocalipsis capítulo 3, y aunque a veces uno utiliza este pasaje para referirse al que no es salvo, son palabras dirigidas a quienes somos los creyentes, donde el Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La comunión es algo que puede ser disfrutada por ambas personas, que solamente o que es necesario que hayan dos para poder disfrutar de esta comunión. Y por eso Dios Cristo nos está invitando a este disfrute. Al que es salvo, al que ya ha pasado por el altar, ahora puede tener este enorme privilegio de una comunión, de una relación, de una bendición con el Señor Jesucristo, en comunión con Él. Allí están algunas lecciones y vamos a ver solamente por un minuto más quienes no podían comer de los panes de la proposición que estaban allí sobre la mesa. Levítico 23 nos va a decir que cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciese flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. No lo mencionamos, pero una vez por semana, cada día de reposo, el sumo sacerdote iba a quitar los panes, esos 12 panes que estaban allí sobre la mesa, e iba a poner panes frescos.
Y él entonces Dios le había dado ese enorme privilegio de poder comer ese pan que era quitado aquel día de reposo. Pero entonces había una excepción, quienes no podían comer de ese pan. Era el leproso, y la lepra es una figura del pecado. Y es que el pecado impide que pueda haber ese disfrute de esa comunión con Dios. Uno puede aparentar muchas cosas frente a otras personas, pero si hay algo que nunca vamos a poder aparentar es la comunión con Dios, porque a Dios no se le puede engañar. De manera que uno que ha pecado y dice, hasta que esté limpio, por supuesto, y nos hace pensar en la restauración, permite nuevamente el disfrute de esa comunión. Pero mientras el pecado no haya sido confesado y no haya sido reconocido y arrepentido, esto era una de las cosas que impedían que el sacerdote no pudiese comer de los panes que estaban sobre la mesa si era leproso. Pero dice que ningún extraño comería cosa sagrada, el huésped del sacerdote o el jornalero comerían cosa sagrada. ¿Por qué? Porque precisamente el extraño es una persona que o nos ilustra o nos hace pensar en una persona que nunca ha sido salva. Y uno que nunca ha sido salvo no puede tener el privilegio de disfrutar de una comunión con el Señor Jesucristo. Uno que nunca ha pasado por el altar, uno que nunca ha aceptado ese sacrificio por sus pecados, sencillamente, no importa la conexión que tuviese con el sacerdote, el huésped podía ser muy buen amigo del sacerdote y podía estar quedándose en casa del sacerdote, pero sencillamente no estaba apto para poder participar de los panes de la mesa de la proposición. Y Dios hace pensar del que no es salvo, tampoco puede disfrutar de esta comunión con el Señor Jesucristo. Algunas lecciones que podemos aprender entonces en cuanto a la mesa. Y el próximo estudio vamos a estar hablando acerca del candelero.